Continuamos hablando de este tema y fíjese que la iniciativa privada pues también se une a la lucha contra el robo de combustibles con una propuesta pues innovadora que integra la tecnología al cuidado de los ductos de Pemex. Alberto Álvarez nos tiene todos los detalles. El monitoreo de ductos de Pemex puede hacerse de manera económica y en tiempo real para detectar fugas y perforaciones mediante el diagnóstico acústico. Con esta propuesta, la iniciativa privada se suma al combate al robo de combustibles con soluciones tecnológicas. El sistema de detección acústico distribuido convierte una fibra de telecomunicaciones común en un sensor acústico supersensible. El sistema tiene la capacidad de detectar señales acústicas, cambios de temperatura y movimientos de la Tierra simultáneamente. Es lo equivalente a colocar 4,000 micrófonos virtuales en un tramo de 40 kilómetros con una precisión de 10 metros. Al cierre del sexenio pasado, había 3 tomas clandestinas en ductos de Pemex por cada kilómetro, lo que motivó las medidas que el gobierno federal ha tomado para detener este delito. Mediante el tendido de fibra óptica se puede identificar con precisión los sitios donde se fuga el combustible, en tiempo real y con costos mínimos. El costo general para la dimensión del problema puede tener tasas de retorno de inversión de menores a 1 año, pero también es importante mencionar que esta es una herramienta que va acompañada de una estrategia de seguridad. En la presentación de la solución de monitoreo de ductos con múltiples sistemas acústicos, se mencionó que en el periodo del 2000 al 2010 se pasó de 155 a 691 tomas ilegales. Para el 2012 crecieron a 1.635 y en 2015 se llegó a más de 5.574. Y en 2018 ya había 12.581 tomas clandestinas. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.